versículo a mí en donde diga que una persona no puede tener un pero éxtasis. ¿por qué lo va a decir? ¿Por qué lo va a decir que no puede? Si no lo creo dice, que ahí el pastor Robin quiere comentar algo. Puede, es suficiente. El pastor Robin, adelante. Si desea puede comentar. Sí. Bueno, el Señor evidentemente desconoce qué es el pentecostalismo, por eso es que a mi modo de ver él no es pentecostal, él es un apóstata. Él es una persona que realmente, si él se cree considerar pentecostal, sería dentro de la rama neopentecostal, porque históricamente la iglesia pentecostés, a mano de William Seymour, ellos libremente profetizaban dentro de lo que se llama la calle Azusa, y también practicaron las profecías en abundancia. Además, existen registros de periódicos de la época, eso está en el libro Un siglo del Espíritu Santo, hace una referencia de registros históricos que aún profetizaron un terremoto que sucedió 3 días después. Una mujer se levantó, el Espíritu Santo me dice que en 3 días viene un terremoto, y se cumplió. O sea que efectivamente este señor está totalmente dislocado, no sabe lo que está hablando, desconoce efectivamente lo que es un éxtasis, y también desconoce para qué son las visiones, porque aún el mismo apóstol Pablo tuvo una visión, Jesucristo se le apareció y habló con él, y entonces él cayó a tierra, y eso fue un asunto personal y no doctrinal. Entonces ahí observamos que este señor verdaderamente no sabe diferenciar lo que es una doctrina. Sí, eso no fue doctrinal, señor. Usted desconoce, señor, usted desconoce lo que es una enseñanza de una doctrina, y usted desconoce lo que es un libro histórico de cosas, de acontecimientos personales que sucedieron. Usted verdaderamente es un neófito, usted tiene que primeramente entender qué es lo que está leyendo para poder venir aquí, qué es lo que es doctrina. ¿Me está comprendiendo, señor, o no? Sí, es un tema personal. Dios habló con el apóstol Pablo y le dijo de que ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Era un tema personal, no era un tema doctrinal. El Señor Jesucristo no le estaba enseñando absolutamente nada. Él cayó a tierra y quedó ciego. Dice la palabra que después Dios le habló a Ananías que fuese a la casa de él, y efectivamente allí fue sanado. Estuvo él varios días allí y después fue enseñado. Pero eso no fue en ningún momento doctrinal, eso fue un trato personal de Dios con esa persona. Y así igualmente Dios ha tratado muchas veces con William Seymour, con muchas personas, todas, aún ateos que eran incrédulos a las lenguas, porque existen registros de la época que dicen que las lenguas que se hablaban en la calle Azusa, nadie en su sano juicio podía entenderlas, porque no eran idiomas terrenales. Así dicen los escritos de la época. Eran lenguas ininteligibles, lenguas angelicales. Así lo registran los periodistas de la época. Entonces, son verdaderamente dones que este señor desconoce. Él está hablando de un tema que desconoce, porque él no sabe qué es lo que se enseñó referente a los pentecostales clásicos. Si este señor viene aquí a hablar de pentecostales, pero desconoce lo que es el pentecostalismo clásico, lo que sucedió en la calle Azusa y cada uno de los movimientos pentecostales, entonces él verdaderamente está dando en vano. Está aquí como un imberbe intentando explicarnos a los pentecostales que es el pentecostalismo. Es una absurdez lo de este señor. Por eso es que ni la Asamblea de Dios, que es la organización más grande a nivel pentecostés, el cual dentro de su misma, allá en Estados Unidos, dentro de su mismo, digamos, depósito de documentos, existen los periódicos de la época, y también registran cada uno de estos acontecimientos que son reales, son palpables y son constatables. Historiadores ya han relatado estos hechos, pero este señor desconoce. Entonces verdaderamente estamos hablando con un neófito que es verdaderamente no es pentecostal, es una persona que está al margen de toda enseñanza pentecostés, y por consiguiente considero que este señor verdaderamente lo que viene es a engañar a la iglesia pentecostés, enseñando una basura reformada que no ha servido para nada históricamente. Sí. Muy bien. ¿Tú crees que la reforma fue una basura, Anthony? No, él no está diciendo que la reforma es basura. El pastor Robin no está diciendo una basura reformada, acaba de decir. No, la basura reformada que enseñan estos reformadores cesacionistas. Estoy hablando de la cesación de los dones de algunos reformados. Claro. No estoy diciendo que todos los reformados eran cesacionistas, porque los anabautistas sí creían en los dones. Es más, el mismo Martín Lutero hace un registro que el líder de los anabautistas profetizaba y lo atacó duramente. Pero aún también Martín Lutero, la iglesia luterana reconoce los errores de Martín Lutero. Ok, en primer lugar no está predicando, así que no grite. Y el pentecostalismo no... No, yo no estoy gritando, señor. Yo estoy hablando en mi tono natural. El problema aquí está usted que no entiende que sus puntos no tienen bases ni históricas ni tampoco bíblicas. Pero si el pentecostalismo no nace en la calle Azusa, señor, ¿qué cosa está hablando? Ese es un desconocimiento histórico lo que usted está hablando. ¿Por qué? Porque verdaderamente el movimiento pentecostés
parte a partir de la calle Azusa y tenemos registros históricos y antes aún paran, también predicó referente al hablar en lengua y diferentes temas. Pero señor, si usted no sabe qué es el pentecostalismo, usted desconoce estos temas. El pentecostalismo no nace en la calle Azusa, señor. Señor, en referente al nacimiento del pentecostalismo, parte a partir de 1906 con el movimiento de la calle Azusa. Si usted no conoce estos temas, usted no sabe de lo que está hablando. Muy bien, perfecto. Mañana le voy a dedicar un live y le voy a demostrar que usted simplemente no conoce historia. Excelente. No, usted es el que no conoce historia, señor. Tenemos suficientes libros referentes a ello. Usted no conoce la historia del pentecostalismo. No nace en la calle Azusa. No, usted es el que desconoce. Usted está hablando también de los montanos que fueron muy calumniados históricamente por parte de los católicos porque no existe un documento personal de montanos. O sea que usted desconoce ni siquiera lo que está hablando. Toda la iglesia se rechazó el montanismo. Señor, la iglesia católica, que era la predominante, rechazó el montanismo. Usted tiene que reconocer la iglesia católica. Señor Tertuliano, que era justamente uno de los dirigentes principales de la Trinidad, fue montano. Usted desconoce estos temas, por eso es que usted habla cosas que desconoce, señor. Por eso también fue tildado como hereje, señor. Por eso, porque justamente eso es lo que se encargó la iglesia católica de heretizar a cualquier rama que no fuese de su medio. ¿Qué predominante de la iglesia católica romana? ¿De la iglesia papista está hablando? La iglesia papista predominante. Estoy hablando de la iglesia católica predominante, justamente lo que te redactan la historia. Pero dígame usted, ¿cuál es el documento personal de Montano donde él habla a todas las calumnias que usted está diciendo, señor? Señor, hay testimonio de Eusebio. Claro. Hay testimonio de Eusebio. Ese es el punto, que no tiene documento personal de Montano, puro chisme de otras personas que no estuvieron presentes durante los hechos. De verdad. Entonces Eusebio es un mentiroso. Eusebio registra lo que él escucha de otras personas, pero no tiene documento histórico, señor. Es lo que usted desconoce. Claro, eso pasó también. De verdad, yo le recomiendo que se vaya a estudiar un poquito de historia, señor. No, usted que debe conocer lo que es la historia, señor, y veo que desconoce lo que es el movimiento pentecostés. Usted habla de profecía como si nunca sucedieron y sucedieron a nivel histórico. Ágabo también profetizó. Dice: los posteros tiempos derramaré mi espíritu y profetizarán. Yo sé que para ustedes profetizar es predicar, pero eso no tiene registro histórico, porque el mismo apóstol cita palabras del Antiguo Testamento y las palabras en el Antiguo Testamento eran profetizar, de predecir acontecimientos futuros. Así que verdaderamente hay un desconocimiento lingüístico de la palabra profetizar. Usted es una persona ignorante de estos temas. Entonces usted me dice que tiene la misma doctrina cristiana desde los primeros siglos, ¿cierto? Ese es el punto, señor, que usted está levantando un hombre de paja y está golpeando al hombre de paja. Nómbreme una pastora, por favor, en los 18 primeros siglos. Una sola. Una. Bueno, tenemos hasta documentos, pero eso no es el punto. Si usted quiere tomar el tema de la pastora que hasta desconoce estos temas, ahí está el pastor Lata, que le está invitando a un debate personal referente a estos temas. Claro, vamos a hacerlo. Estoy hablando con usted. Usted tiene la doctrina de los primeros siglos. Es que mira, a ver. Es que lo que tú tienes ninguna de las características en tu desarrollo, personalmente, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que sí tenemos pastoras que son mujeres, yo no te dejaría predicar. O si tú vas a dar esa enseñanza. Yo en iglesia que tiene pastores. Porque tú enseñas, bueno, tú has predicado en esa iglesia que tú sales, tienen ahí pastoras, por si acaso. Ahí tienen pastoras. Has predicado en esa iglesia que tiene pastoras. Le voy a preguntar al pastor. Pregúntale, pero tienen pastoras ahí. Entonces, me parece raro eso. Dice esa es una falacia, esa es la falacia que se reconoce como apelación al silencio, y la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Así que este señor verdaderamente no tiene ningún argumento sólido. Pero ¿cuál falacia? Si ahí la Biblia dice exactamente que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Cuál falacia? Pero no dice que no puede ser una mujer pastora, no te lo está diciendo el texto. Entonces sí pueden haber mujeres, marido de una sola mujer. No, lo que te está diciendo el texto es que está recomendando a Timoteo que sea marido de una sola mujer a la iglesia de los Efesios, porque Timoteo era dirigente de Efesios. Pero no te está diciendo el texto que no puede ser una mujer. No te está diciendo el texto. Señor, aprenda a leer. Es necesario. Si es necesario... Claro, necesidad a título recomendativo, porque efectivamente es palabra de Dios, y por consiguiente el apóstol Pablo, dirigido por el Señor para la iglesia de los Efesios, está indicando que sea marido de una sola mujer, pero en ningún momento el texto está diciendo que no pueda ser una mujer.
Ahí dice tranquilamente y explícitamente que es necesario. Y a menos que me borren la Bueno, palabra pero el punto aquí está, es si tú entiendes la palabra necesario como un elemento prohibitivo, porque entonces hay que explicarte la palabra necesario. A ver, señor, si a usted le dicen es necesario que usted lleve el traje el traje de astronauta para que viaje al espacio, que se lo están sugiriendo. Ese es el punto de que tú dices que la necesidad significaría algo obligativo y excluyente, y el texto no te está refiriendo a eso. El texto te está dando una indicación de que dice es necesario, pero no es porque sea el hombre, sino que tiene que ser marido de una sola mujer, a lo que le está prohibiendo la promiscuidad. Entonces, ahí es donde lo que tú no estás comprendiendo allí, no estás diciendo es necesario que sea un hombre. El texto no te está diciendo que es necesario que sea un hombre. El texto te está diciendo que es marido de una sola mujer, porque las mujeres no podían tener dos maridos. Mujer que tuviera dos maridos era apedreada y lapidada. Y eso tú tienes que reconocerlo. ¿Y el marido sí podía tener dos mujeres? Sí, dentro del Imperio Romano los maridos se les permitían, ellos eran promiscuos, podían tener varias mujeres, por eso decía, es necesario que sea marido de una sola mujer. Pero eso para los romanos, pues no para los cristianos. Los cristianos no solamente en base a la... Pero te estoy explicando que ellos estaban bajo la ley romana. Efesios no era una iglesia que estaba, no sé dónde tú crees que está, estaba bajo la ley romana, y en la ley romana podía un hombre tener muchas mujeres. Mujer ser pastora, eso es inferencia, es lo que tú estás haciendo. No tiene nada Muy bien, que ver. entonces, muéstrame un yo ya te mostré. Inclusive. Claro, pero además que Junia era distinguida entre los apóstoles. Y esta mujer, para poder ser apóstol, tenía que ser una pastora, porque eran pastores y maestros. Es más, las presbíteras, que son las ancianas son las presbíteras, también enseñaban. Este señor desconoce los textos bíblicos, este señor no está formado. Váyase a leer el texto griego a ver si Pablo, señor, los manuscritos más antiguos dicen que es Junia y no Junia. Algunos manuscritos porque no los cambiaron, pero los manuscritos más antiguos dicen que es Junia. Y dicen que Junia era apóstol reconocida y era una persona prominente. Entonces usted desconoce los textos bíblicos, desconoce la crítica textual y usted cita textos corruptos y mutilados. Usted tiene que citar la fuente doctrinal del texto recepto, el texto mayoritario. Usted está al margen de la verdad. Ya, señor Robin, muéstrame el académico que respalda que Junia sea una mujer. Uno. Muchísimos académicos respaldan que Junia es una mujer. Quiero uno. No, pero ya va. A ver. Pero ¿por qué lo vas a salvar otra vez? No, él ha dicho que muchísimo. Quiero uno, señor. Un académico que respalda. Lo voy a buscar. Aquí tengo mis anotaciones. Y entonces usted, muy bien. Entonces usted afirma cosas sin saber. Muy bien. No, es que usted me está buscando, está haciendo falacia francotirador. Usted es un falacia. Señor, Junia, profesional, o sea que si no le busco ahorita en 2 segundos los académicos, entonces usted asume que es mentira. La realidad es que usted no tiene argumentos sólidos sobre esta base. ¿Y sabe por qué? Mira, hay tres que la reconocen. Hay tres que la reconocen. Mira, Jerónimo, Cirilo de Alejandría y Juan Crisóstomo reconocen a Junia como mujer. Te acabo de mencionar a mire, señor indocto, Richard Bauman en su libro Gospel Woman escribió Estudios de los nombres de las mujeres de Gospel 2002 y él reconoce a Junia como una mujer en lo que se llama presbítera. También lo tenemos en el comentario de Christ Kenner. Christ Kenner en su comentario de la Biblia Background, comentario del Nuevo Testamento, afirma que Junia es claramente una mujer y que el griego apisemol, apotolois, indica que ella y Andónico eran apóstoles reconocidos, no solo conocidos por los apóstoles, sino reconocidos. Ben Witterington también lo reconoce en su hermética de estudios paulinos del año 88. Señor, ustedes conocen los temas bíblicos, ustedes conocen los académicos, puedo citarle aquí infinidades de académicos y usted no los reconoce. Bájame este pentecostal, es que bájame, si va a gritar, nunca se va a poder hablar. No, pero vamos a controlarnos que sea este tiempo. El pastor Robert ya terminó el tiempo, responde todo en el texto griego termine nene. Okay, ¿Cuál texto griego usted está citando, señor? ¿Cuál texto griego usted está citando? Cíteme el texto mayoritario, no me cite manuscritos corruptos y mutilados. Mira, escúchame esto, mira, tú pediste padre de la iglesia y Juan Crisóstomo en su comentario Romanos capítulo 16 verso 7 específicamente en su homilía 31 sobre Romanos reconoce que Junia era un apóstol y elogia su virtud y sabiduría y si se le infiere como mujer. No solamente eso. Yo tengo la lista. Ahora, yo tengo la lista. Jerónimo también. Sí, ahorita. A ver, pero es que antes Jerónimo y Cirilo Juan de Damasco. Anthony, es que obviamente aquí estás levantando, bueno, mejor dicho, me estás levantando una mentira. Ambrosio, yo no he dicho que no haya padres, pero que yo no he dicho que no haya padres que lo reconozcan así. ¿O yo he dicho eso? No, yo no he dicho eso. Entonces, que tú cites padres, no me estás mintiendo a mí, porque yo sé que hay padres que lo reconocen así. Que se dé evidencia de que se le reconozca a Junia. Pero Anthony, lo que tú has dicho. Y también hay muchísimos que lo reconocen como hombre. Por eso que está en discusión, Anthony.
No se puede Por llegar eso, a un consenso. pero ahí está el No se puede llegar a dilema. un consenso si es varón o es mujer. No hay un consenso. Entonces tú estás apelando. Pero entonces algunos padres reconocen que hay mujeres apóstoles y ahí se acabó el debate.